Muchas gracias, Belén. Gracias por esa Genial. introducción. Eh, Vamos a ver entonces el tema que nos reúne el día de hoy. En este caso vamos a hablar de la ISO 45001. Vamos a iniciar una campaña que, bueno, tuvimos mucho éxito eh, en las temporadas anteriores, que fueron con la 9 y la 14.001. En este caso vamos a iniciar con la 45.001 y coincide, alegremente, coincide con la emisión de una nueva norma, en este caso la guía 45.002, la guía ISO 45.002, la cual pues tiene una cantidad de recomendaciones basadas en experiencias y que nosotros lo que vamos a hacer es demostrar cómo podemos hacer la transformación digital de la 45.001 con Cantán, ¿bien? Utilizando de ejemplo la 45.002. Entonces, es una gran oportunidad para quienes no conozcan la 45.002, pues puedan irse enterando de caso a caso, además que aprovechamos la oportunidad dadas de cómo se puede interpretar determinados elementos de la 45.002, además que pues hacemos el trabajo de la traducción, que ya es una ventaja interesante, puesto que la norma en este momento, en el momento que estamos haciendo este evento, se encuentra en inglés. Bien, entonces veamos de qué se trata el caso práctico de transformación digital del contexto y de las partes interesadas de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A ver, ok, voy a quitar mi cámara para que nos concentremos en la presentación. Bien, primero que nada veremos lo que son los apartados 4.1 y 4.2. Para quienes no conozcan la norma, recuerden que la norma está dentro de la estructura de alto nivel, o HLS, por sus siglas en inglés. Esta estructura, pues, inicia sus requisitos a partir del punto 4, tomando en cuenta que los puntos 0, 1, 2 y 3 son requisitos generales, introducciones, alcance y lo que es los términos y definiciones que se utilizan en la 45.001 y que son relevantes para la seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. En donde comienzan los requisitos a ser auditables es a partir de el punto 4 y en ese punto 4 nos encontramos que está dividido por, a su vez, por 4 apartados. Bien, esos apartados están relacionados con la comprensión de la organización y su contexto, la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, en este caso estamos hablando de los trabajadores y otras partes interesadas, y luego el alcance y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para este evento vamos a concentrarnos en 4.1 y 4.2, es decir, la comprensión de la organización y de su contexto. Y finalmente lo que es la comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas. Bien, esto lo vamos a complementar con un caso práctico. Ese caso práctico es extraído de la ISO 45002-2023 y luego lo vamos a llevar a la práctica con la ISO 45001 en la solución que tenemos en Cantán. Recordemos que Cantán es una herramienta de transformación digital y los líderes de los sistemas de gestión estamos llamados precisamente a hacer esa, esa transformación digital, a liderar, a estar en la vanguardia de la transformación digital. Otro aspecto muy importante que debemos tener en cuenta es que la versión de la 45.001-2018 es la primera versión de esta norma en un formato ISO. ¿Bien? La anterior en la que se ha basado esta norma
es las OSAS 18001, ¿ya? Y esas OSAS 18001, su última versión fue del año 2008. Del año 2008 al año 2018, es decir, esa década en la que se publica la 45001, se aprendió mucho sobre los sistemas de gestión y se profundizó a través de la estructura de alto nivel a un enfoque estratégico. Bien, hay que destacar que la mayoría de las organizaciones hasta el año 2018 pues le daba un enfoque muy técnico, muy operativo a la seguridad y salud en el trabajo, pero a través de la publicación de la ISO 45001-2018 y contribuciones con organizaciones como la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, pues se le ha estado dando un impulso de lo que corresponde a la alta dirección o al aspecto estratégico de una organización en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo. En el marco de esa necesidad que se tiene del enfoque estratégico de seguridad y salud en el trabajo, entonces aparecen los requisitos que se encuentran en el apartado 4.1 y 4.2 de la norma ISO 45001-2018. Muy bien, esos requisitos pues nos van a permitir a nosotros establecer una planificación estratégica de seguridad y salud en el trabajo. Para ello es importante pues reconocer qué trae el análisis del contexto y el análisis de los requisitos de las partes interesadas, que se dividen en dos: las necesidades y expectativas. Bien, entonces veamos lo que es la comprensión de la organización y su contexto. La norma literalmente nos dice que la organización debe, aquí está resaltado el debe, porque cada vez que la norma nos establece un debe, pues nosotros tenemos que honrarlo por medio de una acción que se va a, una acción o un conjunto de acciones que se van a convertir en evidencias. Las evidencias son las que revisan los auditores internos y externos. Entonces, tomemos en cuenta y como clave general que cada vez que la norma nos dice un debe, pues nosotros tenemos que empezar a pensar en una evidencia. Para Cantán, también esa evidencia es un punto de partida. El hecho de que haya un debe y que se requiera una evidencia es un punto de partida, porque lo que hace Cantán es automatizar el proceso que le da respuesta a determinado requisito. Es decir, se automatiza la forma de entregar evidencias. Y automatizar esa forma de dar evidencias le da a la organización una agilidad importante. Primero que nada, porque le da estructura, una estructura fija que no nos va a permitir desviarnos. Cuando digo fija no quiere decir que sea rígida, sino que no nos va a permitir que desvariemos en el proceso, sino que ejecutemos un proceso que a la larga nos va a llevar a el cumplimiento del requisito. Bien, y lo otro que también tiene es que nos ahorra tiempo. ¿Por qué? Porque todas esas actividades repetitivas como son notificaciones, establecimiento de acciones, seguimientos, entrega de evidencia y ordenamiento de evidencias, todo eso lo hace una máquina. Bien, en este caso, un cloud computing que pues nosotros hemos diseñado y le llamamos Cantan. Bien, Cantan Software es una solución de ESG Innova, en donde se encuentran empresas como ISOTools, la Escuela Europea de Excelencia pues ESG Innova como tal. ¿Ya? También tenemos HS Tools, por ejemplo, como marca. Entonces, toda esa experiencia ha traído como consecuencia que nosotros podamos automatizar este requisito, ¿vale? En este caso, el requisito nos dice que debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito. Bien, aquí cuando dice determinar,
la norma y en general cuando se habla de la ISO, que se hable de determinar, es identificar y analizar. Identificar es rastrear dentro del contexto de la organización o el proceso en cuestión, y analizar es que uno le dé una posición o un valor o un estado específico a eso que identifica. Muy bien. Cuando habla de las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito, tenemos que reconocer cuál es el propósito del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y el propósito es generar espacios seguros y saludables para los trabajadores. ¿Bien? Esos espacios de trabajo seguros y saludables son el producto de un esfuerzo que viene desde la capa estratégica hasta la ejecución y viceversa. Es decir, cuando llegamos a la ejecución, pues tenemos que tener seguimiento por la parte táctica y una reportabilidad hacia la parte estratégica. Entonces, dado ese ciclo que tiene una organización, pues tenemos que partir por un orden, y el orden es el que nos establece el ciclo de mejora continua: planificar, hacer, verificar y actuar. Bien, entonces, si estamos en ese ciclo de mejora continua, pues comenzamos con la planificación, y es precisamente que identifiquemos y analicemos esas partes o esas cuestiones internas y externas que son pertinentes para el propósito del sistema de gestión de seguridad del trabajo, y también que su capacidad para alcanzar los resultados previstos, ¿vale? Entonces tenemos que esos resultados previstos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es específicamente reducir los riesgos, eliminar en medida de lo posible los peligros y, en definitiva, mantener un equipo de trabajo motivado para poder apoyar el objetivo de la organización. Recordemos que una organización no tiene como objetivo implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Bien? El implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es el medio por el cual se materializan los objetivos de la organización. Los objetivos de la organización están enfocados, por ejemplo, en el incremento del número de clientes, en la generación de nuevos productos, en la ubicación de nuevas áreas de procesos o de nuevas líneas de producción en regiones que no existía antes, abrir operaciones en nuevas posiciones geográficas. Bien, todos esos son los objetivos estratégicos que tiene una organización. Pero para poder lograr esos objetivos estratégicos, debemos contar primero que nada con personas que estén disponibles. Para que estén disponibles tienen que estar sanas, y para que estén sanas, pues tienen que estar en un espacio de trabajo seguro y saludable. Por deducción, nosotros cuando estamos trabajando en un espacio seguro y saludable, estamos contribuyendo a los objetivos del negocio. Para que esa contribución sea eficaz, pues por supuesto tenemos que enfocarlo tanto en el propósito como en la capacidad para alcanzar los resultados. Bien, evidentemente, cuando tenemos un propósito bien establecido y una capacidad de lograr resultados bien entrenada, bien aceitada, pues tenemos un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo eficaz. Esa es al menos la teoría, ¿vale? Para ello, nosotros lo que estamos proponiendo es aplicar toda esa teoría en una práctica, que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por transformación digital con Kantan. Luego viene lo que es el apartado 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas. Este apartado viene dado de una teoría que se llama la teoría de los stakeholders, en la que se habla del valor social de una organización. Es decir, cuando una organización obtiene un resultado, ese resultado se debe a la interacción que tiene con la sociedad. Y la interacción que tiene con la sociedad se da por medio de las relaciones con partes interesadas. En conclusión, si nosotros tenemos unos resultados en función a una relación con las partes interesadas, pues
Es importante que identifiquemos esas partes interesadas y que identifiquemos sus necesidades y expectativas. ¿Qué son las necesidades? Las necesidades son los requisitos que se encuentran en el aquí y en el ahora, con una relación con esa parte interesada. Normalmente se encuentra en contratos, pedidos, correos electrónicos, reuniones. Ahí se encuentran lo que son las necesidades. Y las expectativas se encuentran en qué espera la organización, qué espera la parte interesada sobre la conducta de la organización frente a sus compromisos de seguridad y salud en el trabajo. Bien, para ello, pues lo primero que tiene que hacer es que las otras partes interesadas, además de los trabajadores, que son pertinentes al sistema de gestión de seguridad en salud en el trabajo, se deben determinar. Es decir, yo tengo que identificarlo y analizarlo. ¿Qué tengo que identificar y analizar? Pues identificar primero que nada cuál es la parte interesada, ¿vale? Y luego tenemos que analizar cuáles son sus necesidades y sus expectativas. Bien, tenemos que las necesidades y expectativas pertinentes, es decir, los requisitos de los trabajadores y otras partes interesadas. ¿Qué requisitos tienen esos trabajadores y esas otras partes interesadas? Para ello se tiene que hacer la identificación y el análisis. Para hacer esa identificación y el análisis es muy difícil que lo logremos desde un escritorio. Realmente tendría que hacerse por medio de el análisis de parte de un grupo de la organización que tenga conocimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo y se complemente con con otros niveles de conocimientos y de habilidades que son, por ejemplo, la parte financiera, la parte de gestión de talento humano, los de representantes de los trabajadores, los mismos trabajadores. Entonces, lo que es esta determinación del contexto, que es la identificación y análisis de la necesidad y expectativa de las partes interesadas, pues lo tenemos que eh, buscar cómo dejar esa evidencia. La norma no nos establece requisitos para la documentación de este aspecto. No obstante, la mejor recomendación o la mejor práctica que hemos encontrado, pues es que efectivamente se documente, incluso nosotros vamos un poco más allá con Kantan, que es que se automatice. También la organización debe determinar cuáles son de estas necesidades y expectativas se pueden convertir o son requisitos legales y reglamentarios, ¿vale? Algunos de estos requisitos que establecen esas necesidades y expectativas de las partes interesadas, eventualmente pueden ser requisitos contractuales. En contratos colectivos con los trabajadores, contratos con los proveedores, con los clientes. También podría haber, por ejemplo, una suscripción de la organización a un órgano colegiado y ese órgano colegiado exija a sus integrantes que cumplan con requisitos de seguridad y salud en el trabajo, como parte de los requisitos para poder mantenerse dentro de ese entorno. Por ejemplo, en el sector automotriz, oil and gas, healthcare, en los sectores altamente regulados existe mucha vigilancia sobre el tema de seguridad y salud en el trabajo porque saben que el cuidado de los espacios seguros y saludables o la gestión de esos espacios seguros y saludables pues le dan prestigio a ese órgano. Tenemos órganos como por ejemplo las cámaras de comercio o las cámaras de construcción, que también son partes interesadas que se pueden estar considerando dependiendo a qué se dedique la organización. Si es una organización del sector de la construcción, por ejemplo, pues por supuesto la Cámara de la Construcción forma parte de esas partes interesadas y esa Cámara eventualmente puede tener requisitos de seguridad y salud en el trabajo, los cuales la organización los debería cumplir, debería dar cumplimiento. Bien, el hecho de darle cumplimiento, pues obedece precisamente a esta estrategia que estamos hablando. Bien, ahora hablemos de la 45002. Ya he entendido lo que es
el contexto de la organización, o al menos los requisitos del contexto de la organización y lo que nos piden sobre la necesidad y expectativa de las partes interesadas, entonces vamos a ir a dos ejemplos. Estos ejemplos son extraídos de la 45002-2023. Cabe destacar que el material que estamos viendo está recién salido del horno. De hecho, en la Escuela Europea de Excelencia, el día 26 de abril del año 2023, hicimos el lanzamiento de una actualización de la 45002. Quienes estén interesados, que sean competentes en 45001 y que quieran actualizarse con la 45002, pues se pueden poner en contacto con Belén para que les dé los datos sobre este curso, que además está muy interesante. Aparte de abordar los casos prácticos que están aquí, pues se ve elementos mucho más detallados de cada uno de los apartados de la norma. Muy bien. Entonces, veamos de qué se trata este ejemplo 1, que es extraído de la 45002-2023. Dice que una organización de servicios diversa o de diversos servicios, en todo caso, implementó los requisitos de 4.1 y realizó un análisis de alto nivel de los problemas mediante la realización de un ejercicio de lluvia de ideas con la participación del personal de seguridad y salud en el trabajo, otros trabajadores y representantes de los trabajadores, personas con conocimiento de varias partes de la organización y alguien de la alta dirección que defiende lo que es el aspecto de HSE, es decir, higiene, seguridad y ambiente. Bien. ¿Qué ocurre? Que estas personas se juntan. Para poder juntarse se tiene que planificar. Para poder juntarse, y la planificación implica que tenemos que tener un objetivo común, un objetivo de hacer el análisis del contexto y un alcance. Tenemos que reconocer si una organización, por ejemplo, tiene diferentes centros de operación, pues tiene que reconocer dónde va a hacer ese análisis del contexto. Hay que considerar que a pesar de que el análisis del contexto es un instrumento estratégico, pues también tendría que buscarse lo que son las particularidades de cada uno de estos factores que influyen en el contexto dentro de cada organización. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay países que tienen regulaciones de seguridad y salud en el trabajo particulares por regiones o por sectores. Cuando estamos hablando aquí, por ejemplo, de una organización de servicios diversos, pues esos servicios diversos, algunos podrán estar sujetos a requisitos legales específicos de seguridad y salud en el trabajo y otros no. Por ejemplo, una organización que preste servicios de trabajo en altura y de consultoría. Tenemos, esos son dos servicios, esos dos servicios son, están relacionados por una misma organización, pero su exposición son distintas. Por lo tanto, esas dos líneas de negocio nosotros tendríamos que estarlas considerando como parte del alcance de este análisis. ¿Cuáles podemos analizar? Por ejemplo, son aquellas actividades que presuntamente son más peligrosas. Por ejemplo, aquellas las que están relacionadas en trabajo en altura. Cuando digo servicios de trabajo en altura, son servicios, por ejemplo, no sé, de reparación, limpieza de ventanales, actividades específicas de la construcción que requieren trabajo en altura, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, ¿con qué nos quedamos de esta primera parte del ejemplo? En que nos tenemos que juntar con un alcance y un objetivo específico para poder aprovechar los recursos relacionados con este enfoque estratégico. Dice que el equipo discutió los problemas externos e internos donde una perspectiva desde una perspectiva amplia y determinó cuáles eran relevantes para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto luego sirvió como insumo para identificar las partes interesadas. Vamos a verlo en 4.2. Luego más adelante vamos a ver lo que es la determinación del alcance, 4.3. Y también vamos a ver lo que es cómo se abordan los riesgos y oportunidades cuando corresponda en esta campaña.
Muy bien. Entonces, tengan en cuenta que lo que nos está diciendo, pues que se discutieron esos problemas internos y externos y que se vio con la participación de todas estas personas, pues qué aspectos podrían estar influyendo negativa y positivamente a la organización y su relación con otros requisitos de la norma. Muy bien. Nos dice la 45002 que aunque no existe ningún requisito en la norma 45001-2018 para documentar los resultados de este contexto, la organización optó por hacerlo de todos modos. En este caso lo hicimos con Kantan y asegurarse de que todo el equipo estuviera de acuerdo con los resultados. Bien, para lograr que todo ese equipo esté de acuerdo con los resultados, pues es importante asegurarse de su presencia en la organización y eso se puede lograr por medio de un esquema de permisos en Kantan. Eh, Crearon un puente entre el contexto y la planificación al documentar cada problema relevante de forma categorizada, indicando si se trataban de un problema actual y futuro y si tenía un potencial positivo o negativo. En este caso, pues lo que nos están diciendo ya es la ejecución de cómo se hizo ese análisis y los factores que se tomaron en cuenta. También pusieron un valor a su importancia relativa y establecieron cómo se debe gestionar el problema de su sistema, como un riesgo de seguridad y salud en el trabajo, una emergencia potencial, un riesgo para el sistema de gestión, otra oportunidad, etcétera. También tenemos en la tabla 1 que muestra la parte de lo que acordaron. Esa tabla 1 es la que tenemos aquí a continuación. Esta es muy ilustrativa porque cuando nosotros vamos a implementar el sistema de gestión con la 45001, se suele tener muy pocas ideas asociadas a lo que vamos a poner en el contexto. De hecho, con los equipos con los que hemos implementado, pues se hacen ejercicios previos que sean lo más creativos posibles porque finalmente si no contamos con ese aval de la creatividad, pues es muy difícil generar esas ideas, de determinar lo que es el contexto. ¿Bien? Parece mentira, pero la verdad es que es un tema bastante complejo el hecho de que tengamos o que nos forcemos a tener un enfoque estratégico de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque normalmente lo que hacemos es asumir que el tema de seguridad y salud en el trabajo es un tema operativo, es un tema que está directamente relacionada con la actividad ejecutora, ¿vale? Y es que no es así. La verdad es que si nosotros no contamos con una estrategia, se puede generar pérdidas de confianza, primero que nada, por parte de las partes interesadas, cuando vemos que no hay una adecuada vigilancia de la salud de los trabajadores, por ejemplo. Nos podemos encontrar problemas, por ejemplo, de carácter de recursos, en donde la alta dirección no visualiza la necesidad de invertir recursos en seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, ahí pues nos encontramos con que si no tenemos recursos, pues es muy difícil estar implementando controles operacionales. Muy bien. Entonces, aquí en el análisis de la tabla 1 nos dice que algunos de los problemas externos e internos encontraron fueron los siguientes. Primero que nada, en la categoría cultura interna, el asunto es la falta de interés en seguridad y salud ocupacional. Aquí utilizaron este término, seguridad y salud ocupacional, por parte de la alta dirección. El periodo de tiempo fue actual. El, eh, el, el aspecto se consideró positivo o negativo, en este caso negativo. En este caso, la importancia para el sistema de gestión es alto y es administrado como riesgo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿vale? Aquí hay que considerar que lo que son esos riesgos pueden ser a la misma vez riesgos u oportunidades. En este caso se vio lo que es la falta de esa cultura interna de seguridad como un riesgo. Bien.
Vamos a leer una línea que nos lleve a una oportunidad. Por ejemplo, recursos internos. Mejora de la competencia del personal de seguridad y salud ocupacional más allá de los requisitos. Bien, aquí pues el hecho de que tengamos una competencia que está basada en la educación, formación y experiencia, pues nos establece que podemos mejorarla y es un factor que se está presentando actualmente, es positivo en cuanto a la importancia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es medio y se decide abordar como una oportunidad del sistema de gestión. ¿Bien? Entonces, fíjense, ahí tenemos dos ejemplos, la cultura por un lado y lo que es los recursos internos por otro, en el que ambos, a pesar de que están representados por los seres humanos dentro de la organización, uno representa un riesgo y otro representa una oportunidad, según la 45002-2023, que también hay que decirlo, pues se basó en testimonios de lo que son las prácticas que han adoptado ciertas organizaciones. También está claro que, y esto lo dice la 45002, que no es la única forma de hacerlo, tampoco establece requisitos, ni tampoco se asegura que sea la mejor forma de hacerlo, simplemente ha sido una forma de hacerlo que la ISO lo ha considerado adecuado y que además, pues tuvo la voluntad de parte de las organizaciones de contarles cómo hicieron para darle respuesta a determinados requisitos. En este caso, el 4.1 y el 4.2 de la norma ISO 45001-2023. Perdón, 45001-2018. Bien. Este ejercicio de contexto se revisa cuando hay cambios externos o internos que sean significativos y que afecten a la organización o al sistema de gestión en cuestión. Y en caso contrario, cuando la organización lo considera apropiado. Bien, si es que no hay cambios, igual la organización puede establecer una fecha de revisión. Lo más recomendable en este caso es que nos establezcamos una frecuencia fija y de esa frecuencia fija, pues poder tener la flexibilidad de decir, lo puedo hacer antes si es que hubo cambio o cuando la organización lo considere pertinente. ¿Esto por qué les digo? Porque podemos encontrar como casos cuando empezó el COVID-19 en el que si se hizo el contexto, por ejemplo, a principios del año 2020, ya para marzo tuvo que haber cambiado ese contexto para la organización. Por lo tanto, el análisis FODA se tuvo que haber rediseñado en esa época, ¿bien? Porque si no, entonces, pues simplemente estaríamos trabajando en función a un contexto inexistente, ¿vale? Entonces, ahí, en ese caso, se tiene que establecer esa condición de que se hace de forma programada o no programada. ¿Bien? Todos los datos que le estamos aportando a lo largo de este análisis, pues más adelante lo vamos a ver ya en una práctica, en este caso desde Kantan. Muy bien. Ahora vamos con el ejemplo 2, que está extraído de la 45002-2023. Dice que una organización de manufactura mediana identificó las siguientes partes interesadas durante el análisis del contexto de sus problemas externos internos. ¿Bien? Aquí aprovecharon de una vez a ese grupo que se reúne y no solamente analizaron lo que es el contexto, sino también lo que son las partes interesadas. Dice que externa, in situ, a veces. Este tema de a veces o permanentemente, pues es muy importante, sobre todo para identificar lo que son los peligros y riesgos. ¿Bien? La identificación de peligro y evaluación de riesgo, para ser más preciso. Dice que esas externas in situ nos encontramos con clientes, visitantes, proveedores, consultores externos, inspectores de trabajo, compañías de seguro, empresas de gestión de residuos, personal de bomberos y ambulancias. Fíjense cómo ahí ya tenemos una lista interesante de cuáles son las partes interesadas. Esto también, valga la redundancia, ¿no? Las partes interesadas o stakeholders. Esto también es un ejercicio
que suele ser muy complejo en las organizaciones, porque cuando se les preguntan sobre las partes interesadas, dicen, ok, los trabajadores, pero se limitan a eso, ¿bien? Entonces, en la 45002 nos dan todas esas alternativas y si son pertinentes para la organización, pues lo podemos considerar, ¿bien? De hecho, nosotros para el diseño de Kantan consideramos algunas de ellas y dejamos abierta la posibilidad de que se incorporen nuevas según las necesidades de cada uno de los usuarios de Kantan. Muy bien. Lo otro que tenemos es externo fuera del sitio, que tenemos aquí acreedores. Los acreedores son muy importantes porque, aparte de que por el desempeño financiero, eventualmente esos acreedores nos pueden dar más o menos crédito en función a lo que nos digan, por ejemplo, corredores de seguros. Entonces, pues ahí hay una simbiosis que tenemos que analizar desde el punto de vista estratégico. Bien, no podemos dejar a un lado los acreedores, aunque no tengan que ver directamente con seguridad y salud en el trabajo, porque al final los acreedores sí que tienen necesidades y expectativas relacionadas con el desempeño de esta disciplina en las organizaciones. Bien. Nos encontramos que también están los competidores, autoridades regulatorias, accionistas, agencias de seguros sociales, vecinos, prestamistas y otras instituciones financieras y organizaciones laborales. Bien, aquí nos tenemos que remitir a aquellos que, si bien no interactúan directamente con la organización, pues pueden influir en ella porque tienen algún poder o porque tienen influencias directas en cuanto a el desempeño de los trabajadores. Bien. En la interna tenemos los trabajadores, incluyendo la alta dirección. Hay que considerar, y esto hay veces que no lo encontramos en algunos sistemas de gestión, es que no consideran la alta dirección como parte de los trabajadores. Y hay que tomar en cuenta que la alta dirección es un trabajador más o está compuesta por trabajadores, porque puede ser un grupo de personas, trabajadores que igual tienen una exposición a, a los riesgos. Esa exposición, pues, a lo mejor no es de las mismas características que tiene, por ejemplo, un operador de una máquina, pero también lleva consigo, por ejemplo, lo que son los riesgos psicosociales. ¿Bien? Atención con eso, porque, por ejemplo, existe la 45003, que también en la escuela tenemos una clase desarrollada por la profesora Verónica León, en la que pues nos habla de lo que es el sistema de gestión de riesgos psicosociales a los cuales estarían expuestos, por ejemplo, los cargos directivos. Entonces, es una parte interesada muy pertinente. Bien, también tenemos representantes de los trabajadores, que pueden ser, por ejemplo, pues cámaras de trabajadores o los mismos sindicalistas, miembros del comité de la empresa, cuerpo de bomberos y contratistas. Todos estos se consideran partes interesadas internas, ¿bien? Y esas partes interesadas tienen necesidades y expectativas. Muy bien. Una forma, en forma de un taller de intercambio de ideas, la organización enumeró todo lo que se le ocurrió de las diferentes partes interesadas. Es decir, después que identificamos las partes interesadas, empezamos a hablar de cuáles son sus necesidades y expectativas. En este caso, tenían que ver qué es lo que requerían o podrían requerir de la organización. Cuando es lo que requieren, es la necesidad, y lo que podrían requerir es la expectativa. Bien. Luego, también enumeró cualquier cosa que cualquiera en el taller pudiera recordar que las partes interesadas habían preguntado o incluso mostrado interés en relación de seguridad y salud en el trabajo. En este caso, pues simplemente tenemos que dar la posibilidad de que las personas puedan recordar y decir, oye, aquí hay un requisito o una necesidad y expectativa que, si bien no está formalizada, pues igual existe. ¿Bien?
Eso lo da la experiencia. Por ejemplo, no sé, hay contratistas que necesitan apoyo para desarrollar su programa de seguridad y salud en el trabajo. Eh, no sé, hay contratistas que tienen alta rotación, por ejemplo. Esos detalles los conoce más una persona que está en la operativa y forma parte de este grupo que hizo el taller. Bien. También incluyeron lo que era, bueno, ya lo que eran los requisitos del pasado y los que se podrían esperar. Bien, entonces se elaboró una tabla como la que estamos viendo a continuación, en la cual vimos lo que es la parte interesada identificable. Por supuesto, se va a empezar a analizar siempre y cuando se considere pertinente. Bien, y dice la tabla que necesita y o espera, por ejemplo, proporcionar capacitación adecuada para garantizar su competencia para controlar los riesgos de su trabajo o como resultado de los procesos y procedimientos del contratista. ¿Bien? Eso es uno de los puntos que surgieron a partir de ese análisis. ¿Bien? Podemos encontrar otro, reconocer y apreciar las buenas iniciativas y el desempeño de seguridad y salud en el trabajo. Bien, en este caso los trabajadores estaban manifestando la expectativa de que se le reconozca su contribución a seguridad y salud en el trabajo. Eso se tiene que manejar con mucho cuidado porque hay veces que si se recompensa de forma muy directa, pues los trabajadores pueden tender a ocultar evidencias. Y ese ocultar evidencias de que hubo un accidente, pues es muy peligroso para la organización, peligroso a nivel estratégico. Quiero decir, entonces, si se va a manejar un sistema de incentivos, pues tiene que analizarse muy bien si es que lo vamos a relacionar con seguridad y salud en el trabajo. Es decir, no hacerlo tan directo como que, no, si logramos cero incidentes, ustedes se van a ir a un viaje en el Caribe. No, no es tan así. ¿Vale? Realmente tenemos que, si vamos a atender esa necesidad de expectativa, que ya vamos a ver cómo se gestiona desde Cantán, pues tenemos que ser bastante proporcionales y coherentes. Bueno, aquí nos encontramos otra tabla que se la facilito en la pantalla para que la puedan tomar si gustan. En este caso, son las otras necesidades y expectativas de las otras partes interesadas. Y al final lo que nosotros tenemos que identificar y analizar cuál es la parte interesada, cuál es su necesidad, cuál es su expectativa y las acciones necesarias para abordar los riesgos que trae esas necesidades y expectativas de la parte interesada. Hasta acá la parte teórica. Ahora vamos a ir a una breve práctica en la cual vamos a ver todo lo que hemos analizado desde el punto de vista teórico, pero desde Kantan. Bien. Bien, aquí está, cantansoftware.com. Bien, cuando entramos a cantansoftware.com, lo que tenemos como primera mirada es esto que está acá. Bien. Aquí podemos ver los catálogos de cada uno de las normas y de los sistemas integrados de gestión. Y si desean ver los planes y precios, pues acá a darle clic aquí podemos ver los precios anuales o mensuales. Bien. Esto es por diferentes configuraciones. Fíjense que ahí tenemos la descripción de cada una de las configuraciones. Puede ser S más una norma, M más una norma o L más una norma y ahí están los precios. Muy importante porque el que acceda a este servicio, dependiendo del tamaño de su organización, pues va a poder hacer lo que nosotros vamos a ejecutar aquí. ¿Vale? También tenemos una prueba, que es una prueba gratuita que dura 14 días. Y en esos 14 días, pues van a tener la posibilidad de ejecutar la actividad como la estoy mostrando yo. Bien. Está también el ya soy cliente, en caso de que ya de que se hayan registrado, ya que tengan
Cantam, bien. Y acá pues tenemos lo que es el usuario y la clave, ¿bien? El usuario y la clave son credenciales que te da la organización para poder acceder a tu entorno de Cantam, ¿bien? Ese entorno de Cantam es este que estamos viendo acá. Muy bien. Entonces, fíjense como aquí tenemos la estructura de alto nivel. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, entonces ya no nos tenemos que estar preocupando por eso, ¿sí? Nos tenemos que estar ocupando de lo que es la gestión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, vamos a la aplicación que se encuentra en 4.1, en este caso, el análisis del contexto. Bien. Fíjense como aquí ya hay algunos análisis del contexto que ya hemos encontrado. Bien. Entonces, para poder ejecutar un análisis del contexto, le damos aquí al botón Nuevo. Bien. Ahí lo que se levanta es un formulario que me va a permitir planificar al análisis del contexto. Me va a identificar en qué sede estoy haciendo el análisis del contexto, me dice en qué norma, ahí me permite llenarlo rápido. El alcance, bien, vamos a hablar del alcance, por ejemplo, vamos a hacerlo en el centro de operaciones o en todo caso en el taller central. De la organización, tomando en cuenta que esta empresa de servicio pues contaba con un sitio de trabajo llamado taller. Bien. El lugar lo podemos hacer, por ejemplo, por Meet. En este caso, haciendo la remota, lo vamos a hacer, vamos a planificar una reunión. La voy a hacer para hoy mismo para que salga la notificación y la hora de inicio a las 9 de la mañana con un conjunto de observaciones. En este caso, nosotros podemos definir cuáles son los aspectos que vamos a tomar en cuenta. En este caso son los factores internos y externos. Bien. Notificación a las personas de la reunión. Esto es para que les llegue el correo electrónico y se mantenga un log de que fueron invitados. En este caso, por ejemplo, si estamos tratando con cuerpos sindicales, entonces, pues, este tipo de evidencia es muy importante y el sistema lo hace prácticamente de forma automática. Aquí nosotros, por ejemplo, incorporamos correos que son internos o externos. Ok. Y aquí fíjense cómo ya escribe un correo que está prescrito, ya está diseñado por la misma herramienta y lo que hace es generar la notificación a todas esas partes interesadas. Bueno, en este caso son los analistas del contexto. Esto puede ser programado o no programado, ya lo hemos mencionado, ¿vale? En este caso vamos a hacer uno programado y aceptar, ¿bien? En este caso lo que está generando son las notificaciones, ¿bien? Y haciendo la convocatoria para que las personas que fueron convocadas, pues terminen realizando su actividad, ¿bien? Aquí se termina esa tarea y pasamos a la siguiente fase. El pasar a la siguiente fase implica que vamos a hacer el desarrollo del análisis FODA, ¿bien? Aquí tenemos la oportunidad de ir incorporando participantes que al ser usuarios de Cantam, pues yo los puedo hacer un llamado inmediatamente para que el sistema genere ese registro. Nos permite determinar cuál es la fecha real del análisis y podemos ver, por ejemplo, lo que son las debilidades. Habíamos dicho que la debilidad es la falta de cultura de SST. Se había dicho que las oportunidades en este caso es mejorar las competencias, competencias de las personas. ¿Bien? Y así uno puede ir llenando lo que son factores internos y externos. ¿Bien?
Aquí nosotros podemos incluir documentos porque eventualmente lo que es la gestión de esas de esos factores del contexto se dan por medio del levantamiento de encuestas, por entrevistas, por fotografías, etcétera. Bien. Aquí, pues, tenemos que revisar lo que es la fecha del próximo análisis, es decir, establecer la frecuencia en la que la vamos a hacer. En este caso nos encontramos en mayo. Bien, estamos a 18 de mayo. El 18 es sábado, nos vamos a poner el 17. Bien, aquí manda la notificación y fíjense que ahí ya lo que son los factores externos se le van a enviar a todas las personas que participaron activamente en este evento. Luego tenemos lo que son los resultados y esos resultados lo que me va a llevar es a relacionarlos con un conjunto de tareas que van a permitir luego tener esas tareas como input para poder hacer el análisis de, bueno, la identificación, análisis y evaluación de los riesgos y oportunidades. Bien, por ejemplo, en este caso podemos crear un plan de cultura de SST para toda toda la organización. ¿Okay? En este caso, nosotros, organización. Bien, en este caso podemos poner hoy como fecha de inicio y le damos, por ejemplo, una semana. Algo muy importante que tiene la transformación digital es que agiliza lo que es la contribución y la cooperación que tiene cada uno de los trabajadores a la organización. Bien. Aquí vamos a establecer un recurso. Bien. Aquí me está diciendo que falta información. Bien. En este caso está el factor relacionado. Bien. Este factor relacionado puede ser una debilidad, una fortaleza o una amenaza. En este caso es una debilidad. Bien. Aquí tenemos los recursos que vamos a necesitar para poder realizar esa actividad. Ahí llamé a 2 personas. Bien. Al darle a aceptar, el sistema lo que va a hacer es grabar esas tareas, se le asignan a una agenda de actividades. Bien. Y desde esa agenda de actividades se puede ver cuál es la ocupación de cada una de las personas con un dashboard que nos permite saber, bueno, dónde está la concentración de la mayor cantidad de actividades dentro del sistema de gestión, es decir, la asignación de las mismas. Bien, ahí tenemos lo que es actividades por tiempo fuera de plazo. Estamos viendo lo que son las actividades pertinentes, pendientes por usuario y las actividades por tipología. Bien, ahí nos encontramos entonces con todo la asignación de ese conjunto de actividades por medio de un dashboard. ¿Ya? Luego tenemos lo que son los requisitos de las partes interesadas. Estos los tenemos en paralelo. Tenemos una aplicación que se llama Necesidad y Expectativa de las partes interesadas. Aquí estamos viendo las necesidades y expectativas de las partes interesadas y se puede generar un nuevo registro de necesidades y expectativas. En este caso se le selecciona dónde se realiza esas necesidades y expectativas, la fecha en la que se está ejecutando los sistemas de gestión relacionados, en este caso la ISO 45001. Bien, y tenemos lo que son las partes interesadas ya identificadas. Fíjense cómo el sistema agiliza mucho porque nos va a permitir tener lo que son las necesidades y expectativas de forma diferenciadas. Por ejemplo, en el caso de las necesidades de los clientes, por ejemplo, cumplir con los programas de SST. Bien, las expectativas en este caso es
reportar eventos, reportar, no, este es reportar eventos de SST de forma oportuna, por ejemplo. Bien, tenemos lo que son los requisitos legales asociados, en este caso es pueden ser los contratos. Otros requisitos si existen, observaciones si existen. En este caso podemos ponerle no aplica y no aplica. Bien. Acá, pues, por cuestiones de tiempo, no vamos a hacerlo uno por uno, pero fíjense cómo ahí va dejando el registro y al darle a aceptar, el sistema me va a permitir a mí pasar a una nueva instancia. Bien, en este caso, esa nueva instancia, ya después de determinado, me dice quiénes fueron los participantes, la necesidad y expectativa de las partes interesadas, la fecha de la evaluación, que fue hoy, el tipo de evaluación, que en este caso lo vamos a hacer por medio de la 45001, bueno, es parecida a la 91445 y vamos a hacer una evaluación. ¿Bien? Nos permite identificar por cada una de esas partes interesadas, que ya las identificó en la parte de arriba. Me permite identificar cuál es su nivel de influencia, por ejemplo, cuál es su nivel de interés, y cuál es la alineación con la necesidad y expectativa. ¿Bien? Dependiendo de esa combinación, nosotros por cada uno de los proveedores, por cada una de las partes interesadas, le vamos dando diferentes valores. Bien, aquí vamos haciendo toda esa valoración. Bajo, por ejemplo, los accionistas, aquí lo podemos poner alto, bajo y alto. En la comunidad también, alto, bajo y alto, por ejemplo, para tener diferentes combinaciones. Alto. Y vamos a terminar acá, bajo, por ejemplo. Al darle aceptar, aceptar, el sistema hace una evaluación y me permite saber cómo está el estado de los requisitos de las partes interesadas, en este caso por un primer criterio, el cual me dice que está en verde, no obstante existen partes interesadas que se deben atender. Si tenemos esas necesidades de esas partes interesadas que se deben atender, pues lo que le puedo decir yo al sistema, muy bien, ahora necesito que me permitas definir para tal fecha cómo abordar esas necesidades y expectativas, en este caso por medio de la identificación de las tareas por un plan de acción, ¿bien? Vamos a ver cómo se identifica ese plan de acción. Bueno, primero que nada tendría que ver cuál es la necesidad y expectativa que tiene determinada parte interesada, ¿cierto? Vamos a esperar ahí un ratito. Ok. Aquí, bueno, perdón, me adelanté. Según ese valor, los clientes están en rojo, por lo tanto yo tengo que abordar esa necesidad y expectativa de ese cliente. Lo voy a relacionar, en este caso voy a relacionarlo por medio de la entidad existente. Este es un plan de acción. Vamos a establecer un plan de acción. Bien, acá me permitirá a mí ver qué es para partes interesadas, por ejemplo, y ya estoy creando ese plan de acción. Luego, cuando veamos lo que son la definición de los planes de acción, vamos a ver con más detalle cómo se gestiona el plan de acción. Por ahora, simplemente lo que vamos es a generar tareas, bien, que sean propias, por ejemplo, de determinación de las partes interesadas. Y aquí lo que vamos es a definir, por ejemplo, si el cliente es una parte interesada pertinente que se necesita abordar, entonces, por ejemplo,
vamos a hacer lo que es una campaña de comunicación de las iniciativas de SST, por ejemplo. Bien. Comenzamos ya aquí a una fecha de creación y se establece un periodo para poder hacer esa actividad. Este factor al cual atiende puede ser, por ejemplo, a una debilidad y en este caso el tipo de acción no vamos a generar frecuencias, simplemente que se ejecute una sola vez y le asigno un recurso para que le aparezca en su agenda de actividades. Bien, ahí ya generé una actividad y fíjense cómo se encuentra dentro del plan de acción pendiente para terminar el 25/5. Bien, si yo voy al plan de acción en cuestión, si ya me quiero dirigir ya al plan de acción en cuestión, pues yo lo que le digo al sistema, quiero ver el plan de acción y aquí está la acción que debo tomar. Bien. Luego vamos a tener la posibilidad de realizar comentarios y ejecutarla, pero eso lo vamos a ver cuando vayamos a ver actividades. Por ejemplo, primero que nada yo tengo que abordar los riesgos y oportunidades. Para abordar los riesgos y oportunidades tengo que hacer un análisis de probabilidad de impacto y esa probabilidad de impacto me va a dar lo que son las prioridades de las acciones que vamos a tomar, pero eso lo vamos a ver en su momento. Por ahora, pues ya hicimos lo que es el análisis del contexto, asignando tareas específicas para poder ver cuáles son esos factores que requieren mayor atención y también identificamos y analizamos lo que son los requisitos de las partes interesadas pertinentes. Bien. Me gustaría saber si tienen preguntas, dudas, consultas y con mucho gusto lo estaremos atendiendo.